Bienvenidos un día más a Cómo Cocinar. Ayer la receta que hicimos fue ese timbal de camarones con jamón, con el huevo, las gulas. Y hoy vamos a hacer un plato que le gusta tanto a los más pequeños como a los más mayores de la casa. Vamos a hacer una albóndiga en salsa de almendras. ¿Y cuáles son los ingredientes para esta receta, para estas albóndigas? Por una parte, para la masa de la albóndiga necesitaremos carne picada, en este caso 1 kilo de carne mezcla de vacuno y cerdo, pan rallado, sal, huevo y perejil fresco y ajitos. Eso para la albóndiga. Y luego para la salsa necesitaremos cebolla, ajo, un puñado de almendras crudas, pan, laurel, una pastilla de caldo concentrado, un poquito de comino y vino blanco. Y luego necesitaremos para enharinar la albóndiga un poquito de harina para ir pasándola, aceite y agua. Se me ha olvidado comentaros quizás lo que es la especia reina de la cocina, el azafrán. Ese pequeño detallito se me ha pasado. El azafrán, aparte de darle sabor, el enebra le va a dar color a la salsa, ese color un poquito más amarillito. En caso de que no tengamos, pues lo podemos sustituir por simplemente colorante alimentario. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar batiendo los huevos. Vamos a empezar haciendo la masa de la albóndiga. Batimos los huevos bien batidos y se los añadimos a la carne. Le vamos a añadir sal, salamos bien. Al usar sal rosa del Himalaya hay que echar un poquito más porque no sala tanto como la sal normal, la sal blanca. Ahora vamos a pelar un par de dientes de ajo, dependiendo de si son más grandes o más pequeños, un par de ellos o 3, y los vamos a cortar pequeñitos y se los vamos a añadir a la carne picada también. A esta carne picada también le tenemos que añadir el perejil y el pan rallado. El pan rallado le vamos a añadir a ojo hasta que la masa coja consistencia que nos permita poder hacer las albóndigas. Cortamos el otro ajito. Más pequeñito posible. Si queremos y nos gusta, también le podemos rallar una poquita de nuez moscada a la masa de la albóndiga. Creo que le voy a pelar otro. Hacer bastante cantidad de carne. Y lo que os he dicho, ahora solamente faltaría añadir el perejil picadito y el pan rallado. Lavamos el perejil. Cogemos la tijera. Y se lo añadimos pequeñito. Perejil fresco que me da mi amiga la pescadera del pueblo. Vamos a remover con el huevo, con el ajo y el perejil, ya huelen. Y ahora lo que os he comentado, añadiremos el pan rallado hasta que la masa coja consistencia y probando con la mano nos permita hacer la bola de albóndiga. Y ahora ya dejamos reposar
masa 10 minutitos y empezaremos a liar nuestras albóndigas. Nos vemos en un segundito, amigos. Bueno, ya tenemos aquí nuestra masa de albóndigas y vamos a ir haciéndola. Está compacta, se lían perfectamente. Y aquí tenemos preparado el plato con la harina, porque ahora tendremos que enharinarla, y en el fuego tenemos una sartén con abundante aceite de oliva para ir friéndola. Otra opción, si no queremos freírla, es meterla en el horno. Salen también muy buenas las albóndigas cuando las metemos en el horno en vez de freírlas. Pasamos por harina y las vamos poniendo ya en este plato para ahora ir friándolas. Terminamos con esto, amigos. Pues aquí tenemos ya el aceite a punto de caramelo y vamos a empezar a freír. Parece que le falta un poquillo, vamos a esperar un poquito más. Y vamos a empezar a freír nuestras albóndigas y las vamos pasando a un recipiente con papel para que suelte el excedente de aceite. Y aquí están ya nuestras albóndigas friéndose. Las vamos a poner a fuego medio para que se nos hagan bien por dentro, aunque luego van a hervir con la salsa. Le vamos dando la vuelta. A mí me gusta hacerlo con un par de tenedores. Bueno, aquí tenemos ya las albóndigas fritas y ahora vamos a pasar a elaborar la salsa con la que las vamos a acompañar. Pues para la salsa vamos a pelar un par de dientes de ajo, un par de cebollas. Lo podemos cortar como queramos porque luego eso va a ir molido. Reservamos aquí el ajito. A continuación la cebolla. Y nos vemos en los fogones en un momentillo. En una sartén empezamos a hacer nuestra salsita para la albóndiga. Un poquito de aceite. Lo primero, freír los 2 trocitos de pan. Aquí tenemos ya el vaso de la batidora con un poquito de agua en el fondo, ¿vale? Para que el pan se vaya empapando en el momento que lo echemos. Una vez que tenemos el pan frito, lo retiramos, lo echamos que se vaya remojando y a continuación vamos a tostar las almendritas. Almendritas fritas ya están listas y las pasamos, como hemos dicho, al vaso donde está el pan remojándose. ¿Qué nos queda? Pues nos queda freír la cebolla y el ajo. Y ahora lo que os he comentado, la cebollita y el ajo. Lo vamos a poner que se pongan pochaditos. Bueno, cebolla pochada, le añadimos el azafrán en hebra para que se tueste un poquito. Ya os he dicho que si queremos que la salsa tenga más color, simplemente le podemos añadir también un poquito de colorante alimentario. Y también esto lo vamos a añadir a la almendra y al pan. A esta salsa le vamos a añadir también, como os comenté antes, una pastilla de concentrado de carne. Le vamos a añadir el medio vaso de vino blanco. Y por último, le vamos a dar un toque de comino, un pelín, ¿vale? Y ya lo que nos queda es molerla. Y ya tendríamos preparada nuestra salsa.
Y ya solamente nos queda un último paso para terminar esta receta de hoy. Bueno, en un recipiente hondo colocamos nuestra albóndiga en el fondo. Hemos hecho suficiente porque vamos a comérnoslas con la familia. Le añadimos la salsa y cubrimos de agua. Cubrimos la albóndiga de agua, le añadimos el laurel, rectificamos de sal y ahora esto lo vamos a dejar hervir aproximadamente unos 20 minutos. Pues bueno, hasta aquí nuestra receta de hoy, la albóndiga en salsa de almendra. Ya recordaros que no olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle a like, de compartir, de mandarnos vuestros mensajes y nos vemos muy pronto, amigos.